A todos. ¿Qué tal? Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. Bueno, os presento. Ella es Paula Villaplana, es nutricionista, especializada en nutrición clínica deportiva y nutrición hormonal femenina. ¿Me equivoco, Exacto. Paula? Exacto. ¿Algo más? Bueno, Aparte de... de momento eso que no es poco, ¿eh? No, pero sé que te estás preparando para mucho más. Para mucho más, sí, pero bueno, poco a poco, de momento ya llevo suficiente, o sea que creo que es suficiente para tener conocimiento, pero aún queda mucho, ¿eh? Yo creo que nunca se para de aprender. No, no, no. Y menos en temas que están relacionados al final con la salud, ¿no? Y yo creo que la nutrición está evolucionando muchísimo. Sí, porque al final es como la medicina, ¿no? Está en constante evolución. La nutrición igual, hasta hace muy poco tiempo se sabía muy poco de muchas cosas y había muchos mitos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Exacto, de los mitos de la alimentación vegetariana o vegana, vamos, basada Exacto, sobre todo todo lo en que es plantas. basada en grandes cantidades de vegetal con poco consumo o cero consumo de alimentos animales. Eso es. Bueno, aparte, yo he visto tu Instagram, te sigo, tienes unas recetas saludables que están de vicio. Exacto, o sea, a ver, evidentemente los nutricionistas también nos tomamos un donut de vez en cuando. Sabes que Sí, al final mucha gente se piensa que somos robots, intentamos adaptar las dietas a algo lo más saludable posible, sí. pero eso no quiere decir que un día subamos una receta que vaya cargada de azúcar, ¿no? Hombre, por supuesto, pero también las haces en versión Claro, o saludable, sea, sin tienes que azúcar, para conocer todas darnos las un capricho. opciones. Exacto. También he visto que das información nutricional de ciertos alimentos o también lo haces sobre consejos de alimentación y sobre todo veo que lo vas basando a lo que es lo tuyo, que es la nutrición hormonal y la deportiva. Exacto, porque muchas veces asociamos un alimento a algo bueno o a algo malo, pero nunca nos paramos a ver realmente qué es ese alimento que nos puede aportar o que no nos puede aportar. Entonces, alrededor de la alimentación, sea vegetal, que es la que vamos a hablar en este caso, como cualquier otro tipo de alimentación, hay muchos mitos y hay mucha catalogación de productos y al final no podemos catalogar un producto en bueno o malo, sino en lo consumo a diario, no lo consumo a diario. Sí, bueno, a todos nos encantaría consumir donuts a diario, pero no es lo que se debe hacer. Y Exacta. si A ver, queremos tener podríamos salud, hacerlo, pero claro, evidentemente eso nos va a traer unas consecuencias negativas a largo plazo. Una alimentación más basada en vegetales, evidentemente, a largo plazo nos va a traer muchos más beneficios que comiendo donuts todos los días. Evidentemente tenemos que ver las causas y las consecuencias que nos llevan a comer ese alimento en más cantidad o en menos y saber qué consecuencias puede tener a largo plazo, que nos comamos, como hemos dicho antes, un donut un día a la semana o un pedazo de tarta porque es el cumpleaños de alguien, sí. evidentemente eso no va a tener unas consecuencias negativas a largo plazo. Vamos, que podemos darnos el capricho. Exactamente. Bueno, pero más lo que hemos venido a hablar, aparte de los caprichos, es de los mitos que tiene la gente en la alimentación vegetal. Que yo llevo más o menos, creo que unos 7 años sin consumir ni carne ni pescado, ¿vale? Y me he encontrado unos cuantos comentarios Muchos, en estos muchos. años, ¿vale? Mira, Eh, yo sí que soy una persona que suele consumir carne muy de vez en cuando, me gusta mm, mucho más el pescado, pero aún consumiendo productos de origen animal, o sea, yo soy consciente de que una alimentación rica en vegetales es una decisión propia, bien por X motivos, pero si no conoces por qué llevas esa alimentación y por qué las consecuencias que puedes obtener, te encuentras con muchos comentarios muy despectivos y al final también sí, aparte de catalogar los alimentos, te catalogan a ti como persona sí, por eso elegir es. cómo quieres alimentarte. Porque Sí, al final, quiero decir, si pensamos en 60 años atrás, la alimentación que llevaban nuestros abuelos se basaba prácticamente en vegetales, en legumbres, en cereales. A día de hoy, el problema que tenemos es que está tan normalizado el consumo diario de carne, de sí. bollerías y de productos que no nos aportan nada a largo plazo que nuestra mentalidad es otra.
pero Sí, realmente tampoco no nos tenemos que ir. Quiero decir, pregunta, que cada uno de los que esté aquí en el chat, que le sí, pregunte a sus abuelos qué comían hace 60 años. sí. Por ejemplo, a mí me sorprende que la gente a la hora de un snack quieren tomar atún. A la hora de comer quieren un filete. A la hora de tomarse otro snack quieren jamón york. Y dices, madre mía, pero ¿cuánta carne comes al día? ¿No te Exactamente, al das final cuenta de que es... no, ¿Ya? no nos damos cuenta. Para almorzar, ¿qué te tomas? Una tostada normalmente con jamón serrano, con atún, Sí, para cenar otra vez de lo mismo. Entonces, en ese momento no somos conscientes, pero si llevásemos un registro de todo lo que consumimos a lo largo del día, nos daríamos cuenta de muchas cosas. Y es tan fácil como anotar todo lo que comes en un día y al final del día decir, ostras, es que no tomo vegetales, es que no tomo legumbres, es que solo como carne, 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 sí, lo carne. de 5 días me parece a mí que mucha gente no lo hace, No. ¿no? ¿Verdad? Y te voy a poner algún, algún comentario así que me han hecho, como por ejemplo que como no como carne, es posible que yo nunca tenga colesterol. Eso, A ver, ¿verdad? te voy a ser sincera, las respuestas de hoy y en la nutrición en general, quiero que a la gente le quede claro que la palabra es depende, ¿vale? Es Sí. decir, tenemos claro que una alimentación en vegetales, rica en vegetales, en legumbres y en cereales nos aporta muchísimo. Ujú. ¿Eso significa que una persona vegana o que base su alimentación en un estilo vegetal eh, pueda tener colesterol? Pues depende. Tú puedes llevar una alimentación vegetal. Ahora, yo me he encontrado casos que como mucha lechuga, como mucha verdura, pero me zampo 3 donuts diarios o 4. Entonces, Claro, evidentemente es vas que a tener colesterol, lo más probable. También existe el colesterol por causas genéticas. ¿Vale? Que sí. es lo que se conoce como hipercolesterolemia familiar. Entonces, eso es un problema genético donde tu cuerpo produce más colesterol del que usas. Y al final es adaptar un poco la alimentación para que tu cuerpo no lo note a largo plazo. Pero evidentemente una persona con alimentación vegana o vegetariana puede tener colesterol. Ya ves, y hay gente que se cree que no, ¿eh? Exacto. Hay gente que se cree que no. Igual que se creen que porque comes muchos vegetales no vas a engordar o vas a adelgazar. Exacto. Por Al llevar... final, aquí otra vez volvemos a lo mismo. Depende. Yo puedo tomar muchos vegetales, pero si soy una persona sedentaria que no estimulo mi cuerpo y no gasto la energía que como, evidentemente voy a coger peso. Sobre todo en el caso del consumo de legumbres y de cereales, más que en el de verduras en sí. Y vuelvo a lo mismo, puedo llevar una alimentación vegetal, pero si me inflo a bollería, aunque sea bollería que no tenga ingredientes de origen animal, evidentemente puedo coger peso. Lo natural, siempre repito, es que esa planificación esté supervisada por un profesional. Y si está bien planificada, ni se Sí, tiene que perder mucho peso, ni se tiene que ganar mucho peso. Pero al final todo depende de que estamos rodeados de esa comida procesada, que aunque creamos que no lleva alimentos de origen animal, lleva 50, 60, 70 gramos de azúcar y evidentemente y si puede la no hacemos comer nosotros, carne. Paula, si esos dulces los hacemos nosotros, por consumo diario también tenemos problemas, claro. Evidentemente, a ver, tú puedes no ponerle azúcar a un bizcocho, pero eso no te exime de que los ingredientes que estoy utilizando, al final la harina es un producto procesado que se transforma muy rápido en el cuerpo. Entonces, En ese grupo de azúcar, alimentos, se convierte en exactamente, azúcar. entonces se almacena en forma de grasa y ya te digo, al final es un cómputo de muchos factores, que yo haga ejercicio y lo siento por la gente que a lo mejor me escucha, pero andar media hora al día no es hacer No. ejercicio, ¿vale? O sea, hacer ejercicio es tener una rutina de ejercicios de fuerza, de hacer algo de ejercicio cardiovascular, mantener una alimentación saludable y que la bollería sea escasa, aunque la preparemos nosotros en casa. Ujú. Es que hay gente que se cree que porque la preparas en casa es más sana. Mm, Exactamente. Al final puede ser un poco más sana que toda la bollería que encontramos en supermercados, pero evidentemente no va a ser 100% sana. Y ese postre tiene calorías y esas calorías al final
si yo tengo una vida sedentaria, no hago ejercicio, no me alimento de vegetales, al margen del sobrepeso, las consecuencias a largo plazo son mucho peores. Es decir, para mí el peso es la mejor de las consecuencias en este tipo de cosas. Porque Luego así la pueden gente venir, se da cuenta, ¿no? De que pueden algo están venir haciendo. problemas hormonales, problemas, de hecho, por eso hice el máster en nutrición hormonal, porque toda la Sí. alimentación nos afecta a nivel hormonal, a nivel de colesterol, a nivel de sufrir un infarto, a nivel de padecer diabetes. Es decir, por eso digo que que aumentemos de peso es el mejor de nuestros problemas. Ujú. Claro, porque así nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Exacto. Otro de los comentarios que he recibido mucho, sobre todo, creo que es el primero que te dicen siempre es, ¿y las proteínas qué? Las proteínas sí que es verdad que sabemos, y desde siempre ha sido algo que no es tabú, que es que la carne es un producto, y la carne, el pescado, los huevos, es un producto rico en proteínas, pero no es el único. Es decir, volvemos a lo mismo, un vegetal, una lechuga, un tomate, ¿tiene proteína? Bueno, escasamente, pero si planificamos una alimentación que sea rica en cereales y en legumbres, o sea, la legumbre tiene prácticamente la misma cantidad de proteína que un trozo de pescado o incluso más proteína que el huevo. Sí que es verdad que habría que combinarlas de diferente manera para que sea muy completa, pero vuelvo a lo mismo. Eso es cuestión de acudir a un profesional y que Mm. sepa planificarte esa alimentación para que no te falten proteínas, pero yo en mi consulta llevo casos de gente vegana, deportista y Sí, las analíticas las tienen perfectamente y la masa muscular la tienen perfectamente, mucho mejor que otras personas. pero es porque están bien informados y se preocupan de su Exactamente, salud. llevan un buen asesoramiento, saben y conocen qué tipo de alimentación llevan y de dónde sacar esa proteína, tanto de las legumbres como de los cereales, como ahora sí que es verdad, desde hace unos años tenemos todo lo que son derivados de la soja, como el tofu, el tempe, que es la soja procesada para darle otra textura y es una fuente increíble de proteínas. Sí, luego también lo que veo es que está proliferando mucho en... Ahora en cualquier supermercado puedes encontrar hamburguesas veganas, salchichas, etcétera. Son muy caras y la gente por eso se cree que ser vegetariano es caro, pero realmente volvemos al tema de los caprichos. Es que para mí esas hamburguesas es un capricho, no es algo que haya que introducir diario. Exacto. Al final, mira, sí que es verdad que en cuanto a todo lo que es derivado para el veganismo y lo que es derivado para la gente que consume carne, extrapolo al caso de las hamburguesas, las salchichas y todo lo que es, se le llama embutido, sea vegano o no. Uh La -huh. calidad es bastante dudosa, entonces lleva un procesamiento que cuesta mucho de hacer, por eso suelen ser productos más caros. Ahora, evidentemente, una hamburguesa vegana hecha a base de lentejas, la puedes hacer tú en tu casa y un bote de lentejas de medio kilo te puede costar 60 céntimos. Sí, Entonces no me parece algo caro. Lo que sí que, evidentemente, si tú quieres la comodidad de que te lo den hecho, pues pagas un precio más elevado. Pero no toda la alimentación vegetal es cara. ¿Qué nos puede costar un kilo de tomates? ¿1,20 €, 1,30 € y tienes prácticamente para toda la semana? O sea, entonces sí. es un poco de buscar qué alimentos, porque podemos encontrar alimentos vegetales a buen precio. ¿Qué te puede costar una lechuga? 90 céntimos, 30, 40, ¿vale? Sí, fíjate, cuando empezó el tema del confinamiento, a mí me llamó la atención que lo primero que compró la gente fueron cereales y legumbres. O Exacto, sea, y porque era barato y porque no es perecedero. Entonces, ¿por exacto. qué luego no lo comes? ¿Por qué luego le quitas la importancia de comerlo Pues durante la mira, semana? yo lo que he aprendido mucho es que, y es una frase que a lo mejor que la gente que me conoce y vive conmigo me la ha oído decir, y es que vivimos mal, ¿vale? Vivimos acostumbrados a soportar un estrés diario muy fuerte, a Uh -huh. estar todo el día solucionando problemas y a no tener y a no dedicar tiempo para nosotros mismos. Igual que creo que dedicas tiempo a cuidar tu cuerpo, a ir al gimnasio, a depilarte, a hacerte una limpieza facial, ¿vale? No dedicamos tiempo a cocinar ni a descubrir cómo cocinar esos alimentos.
La lenteja, por ejemplo, es un alimento que tendemos a cocinarlo en un guiso de Sí, lentejas, sí. pero si tú le dedicas tiempo, yo tengo pacientes que me han dicho, solo por el hecho de aprender a cocinar y a disfrutar cocinando, me merece la pena aprender. Sí, porque luego las pruebas están mucho más buenas que cuando las compras en bote de cristal. Que vale, que el bote Exactamente. de cristal te saca del apuro. Pero es que cuando aprendes a cocinar las legumbres dices, madre mía, lo que me he perdido. Exacto, o si no, también cuando las compramos directamente ya con su chorizo, con su todo, en las típicas latas que las abres, las calientas un minuto y las tienes. Pero Sí, porque no dedicamos tiempo a realmente a nosotros. Y para mí la nutrición es dedicar tiempo a ti mismo, porque al final tu alimentación dentro de 20 años te va a pasar factura. Una, un estado de colesterol no aparece de la noche a la mañana. Un estado de colesterol ha ido gestándose durante años y eso es porque no has dedicado tiempo a cuidarte tú. ya ves, ¿eh? Qué pena. Qué pena porque realmente no cuesta tanto cuidarte un poquito. Exacto, y Aunque, al final, aunque no te guste cocinar, abrir un bote... Mira, por ejemplo, me gustan mucho las ensaladas de legumbres. Y no cuesta tanto abrir un bote de legumbre y ponértelo de ensalada. de hecho, cuesta más hacer una pizza. Una pizza tienes que precalentar el horno, que son mínimo 10 minutos, y luego Sí, los 15 minutos que le cueste hacerse a esa pizza o a cualquier producto que metas en el horno. Es decir, abrir un vasito de arroz, un botecito de legumbres, echarlo en un plato y cortar 4 tomates y un bote de maíz y lo que quieras echarle, que te puede costar menos de 10 minutos. Lo que pasa es que, ya te digo, la sociedad en la que vivimos ahora, por desgracia, normaliza todo ese consumo y fustiga a la gente que se alimenta de una manera sana. Al final los sí, estigmatiza. sí. Sí. Me parece sorprendente cuando la gente te dice, uy, ¿cómo te cuidas? Como si fuera hasta incluso Claro, algo más exacto, por eso vuelvo a lo mismo. Tú de llevar. cuidas, ¿Por qué no te comes una pizza? Bueno, y si hoy no me apetece pizza. exacto, o sea, tú cuidas tu coche, cuidas, vas a hacerte las cejas, vas a cortarte el pelo porque quieres cuidar tu pelo, quieres cuidar tus cejas. Al final, tu cuerpo, tu parte interior no la cuidas. Y ya te digo que eso a largo plazo pasa mucha factura, ¿vale? Es decir, el 80% de los tratamientos que hay a día de hoy en la sanidad en cuanto a artritis, colesterol, hipertensión arterial, cualquier tipo de patología, la mayoría de veces, en un 80% de los casos, se puede evitar simplemente modificando hábitos. Uh Y -huh. modificar hábitos no solo es comer lechuga, puedes comer gran variedad de alimentos, pero que encima son de calidad. Y si a eso le sumas un buen descanso y una buena actividad física, tu salud no tiene nada que ver con la persona que probablemente seas hace un año. Paula, de los suplementos vitamínicos, ¿hacen falta realmente? No tiene por qué, volvemos a lo mismo, depende si yo tengo un problema de anemia, que puede ser genético, claro que puede ser genético, primero intentamos que se solucione con una buena alimentación. Y si vemos que por cualquier problema hay una mala absorción o hay una excreción muy grande, sí que se pueden recomendar, pero nunca, no lo recomiendo nunca. Yo lo primero que pido siempre es una analítica para ver qué es lo que te falta y lo que no. Si no te falta ningún nutriente, ¿por qué tengo que darte algo de lo que se benefician muchas personas del mundo de la nutrición y muchas empresas que es de la venta de esos productos? ¿Vale? Es decir, ligan tu alimentación a que toda tu vida vas a tener que estar tomando ese producto si quieres mejorar. Y eso Crean una necesidad. es algo que en el mundo de la nutrición, los que estamos en contra de todo esto, cuesta mucho. Y hay otra frase que es verdad y es que cuesta mucho más. Cuesta mucho menos engañarte que hacerte creer que te han engañado. Es decir, que yo te convenza a ti de que has sido engañado, Uh me va -huh. a costar mucho más que engañarte. Ya, es que yo siempre oigo que me va a faltar calcio, porque a lo mejor no tomo productos lácteos,
que me va a faltar vitamina B12, que me va a faltar hierro. En mi caso, yo he tenido, durante muchas épocas de mi vida, he tenido anemia. Y fíjate, daba igual que comiera carne que no lo comiera. He seguido teniendo anemia. En mi caso, quizás porque tengo las reglas muy abundantes, ¿vale? Y entonces sí que he tenido que tomar vitamina B12. Pero claro, ya llega un momento que dices, pero la tengo que tomar siempre, siempre por mi tipo de alimentación. ¿O es que hay algo que estoy haciendo mal? Sí que es verdad que en los casos de veganismo 100%, sí que se observa que la B12 hay que suplementarla, pero simplemente por el hecho de que nosotros no la producimos, la producen los animales al metabolizar su comida. ¿Eso quiere decir que yo tenga que estar estigmatizado por mi modo de vida por tomar un suplemento? No, es un suplemento que a mí me falta en el organismo y sin el cual no puedo funcionar. Pero de ahí a decir que te van a faltar todos los minerales, todas las vitaminas, y te voy a poner un caso muy concreto, y es que las personas que tienen un alto consumo de refrescos, de bebidas carbonatadas con gas, tipo Coca-Cola, aguas con gas, todo lo que lleve gas, Sí, lleva fosfatos, ¿vale? Lleva fosfatos y esos fosfatos lo que hacen a largo plazo es desmineralizar el hueso porque no dejan que se absorba correctamente el calcio en el hueso. Entonces, probablemente una persona que se toma 3 Coca-Colas al día va a tener sí. muchos más problemas de calcio que tú, que puedes obtener el calcio de muchos alimentos vegetales y de muchas legumbres. Entonces, por eso siempre digo que hay que mirar la alimentación que lleva uno mismo antes de juzgar qué tipo de alimentación lleva otra persona. Ya ves, y mira que yo conozco gente que toma mucha Coca-Cola y también se toman vitaminas. Claro, Y por eso quiero algunos de decir, ellos influencers. yo puedo ¿Sabes? tomar mucho suplemento de calcio, pero si me estoy tomando 3 Coca-Colas diarias Sí. y ese fosfato que hay en la Coca-Cola no va a dejar que se absorba el calcio, por mucho calcio que yo tome, no se va a absorber en el hueso. Y esto lo que va a hacer es que a largo plazo tú te encuentres con una artritis, con una osteoporosis, y eso cuando tú a una persona le dices, mira, es que tienes osteoporosis porque te has tirado 20 años de tu vida bebiendo Coca-Cola durante todo el día, no se lo creen. No es que yo tomaba suplementos, ya bueno, pero es que ese suplemento da igual, no se absorbe. Entonces, por eso siempre No. digo que es más fácil engañarte que convencerte que te han engañado. Ujú. Y me da mucha lástima que el mundo de la nutrición a día de hoy funcione así, funcione en que te den una dieta que no es para nada tu estilo de vida y te hagan gastarte 50, 60 euros en suplementos que probablemente no necesites, sin una analítica previa. Ujú. Claro, es que las farmacéuticas venden mucho, ¿verdad? Y los productos Exacto. milagro llaman mucho la atención. Exacto, entonces al final hay que tener un poco de conocimiento, o sea, yo puedo tomar, ¿tiene sentido que yo tome paracetamol durante todo el día si no tengo ningún dolor? No, No. porque eso al final no me va a hacer bien. Pues con esto pasa lo mismo, o sea, si yo no tengo una analítica donde a mí mi doctor, mi nutricionista o quien sea me dice, mira, es que a ti te falta hierro, vamos a intentar con la alimentación mejorar eso y si no mejora entonces intentaremos probar un suplemento, pero siempre y cuando haya una Mira, analítica. te voy a contar mi caso, ¿vale? En mi caso, sí, me faltaba el hierro, me faltaba hierro. Fui a un nutricionista, ¿fue? Sí, creo que era un nutricionista. ¿Y sabes lo que me mandó? Que comiera todos los días una lata de berberechos. Todos los días una lata de berberechos. Por aquel entonces fue cuando empecé a querer ser vegana y creo que fue ya el detonante de decir, Ya. hasta aquí, porque una lata de berberechos al día, lo siento, pero no. Exacto, y aparte, yo no puedo mandarte una lata de berberechos sin preguntarte antes, ¿comes carne? ¿Comes pescado? ¿Qué tipo de alimentación te gustaría llevar? Entonces, si al final tampoco hacemos autocrítica de cómo hacemos el trabajo, es decir, yo tengo una persona que viene y le mando, pues eso, una lata de berberechos diaria o un trozo de ternera todos los días. A lo mejor esa persona no quiere consumir carne y estoy faltando al final a su derecho a elegir cómo alimentarse.
Hombre, a mí me han llegado a decir, siendo ya vegetariana, no pasa nada porque te comes un filete al mes, siendo ya vegetariana, ¿eh? Claro, y no pasa nada, pero si yo decido no hacerlo, Claro, creo que dame es otra tan opción. respetable como la persona que decide tomarse una Coca-Cola, ¿no? Prefieres tomarte una Coca-Cola antes que un vaso de agua, bueno, es respetable, puedo respetar tu opinión. Ya está, al final es lo de siempre, es estigmatizar a una... ¿Por qué tengo que catalogar a una persona según el tipo de alimentación que lleve? Sí, y sobre todo también lo que estamos hablando, todo depende de lo que comas. No es lo mismo que te comas una patata asada que te comas unas patatas fritas. Si Exacto, el- y de la ya, cantidad. ¿verdad? A mí me sorprendió mucho un caso que tuvimos en el hospital en pediatría y era que vino un niño pequeño, tendría unos 9 años y pesaba 80 y pico kilos. O sea, tú veías al niño y se notaba que estaba grande. Y cuando rascas y hablas con los padres, te dicen, no, es que mi hijo suele tomar bastante verdura, toma hervidos, pero todos los días desayuna y merienda un paquete de fartons Polo. Entonces, claro, tú dices, me parece muy bien, su hijo toma un hervido y después un trozo de carne o de pescado o de lo que usted quiera, pero es que se está metiendo un paquete de 6 fartons en el desayuno y uno en la merienda. Evidente, y su hijo no se mueve, está todo el día en la Play jugando y no hace ningún tipo de ejercicio físico. O sea, al final también estamos muy estigmatizados desde pequeños. O sea, si desde Ya, pequeños todo eso se va erradicando, probablemente no se juzgue a la gente por llevar una alimentación basada en vegetales. Pero el problema es que incluso los propios niños pequeños lo que te demandan es varitas de merluza, carnes, hamburguesas, dulces, porque es lo que vende, es lo que al final mueve el dinero. sí, Evidentemente, el me dinero no sorprende. te lo va a mover la venta de lechuga, te lo va a mover la venta de bollería y de productos que al final la gente no lo sabe, pero Sí, causan mucha adicción. sí. Y yo he tenido gente, en concreto, una persona que me dio mucha ternura llevarla, porque él se sentó en mi consulta y lo primero que me dijo es, Paula, soy adicta al azúcar. O sea, soy Menos adicto al mal, azúcar. qué Y, bien. y era, o sea, para él era un drama haberse dado cuenta de que no Pero podía vivir bien, sin... bien, digo que qué bien porque por lo menos se dio cuenta de cuál Claro, era su problema. se dio cuenta con ya bastante edad, pero Mm, me lo decía, dice, es que no sé cómo he llegado a poder ser adicto al azúcar. Y al final vas sumando y al final vemos, ¿qué les damos para desayunar a los niños? Pues cereales. ¿Qué les damos para merendar? Galletas. ¿Qué les damos para almorzar? Un bocadillo con chorizo o un donut o lo que sea. Y al final todo eso va gestando una adicción y una necesidad de azúcar y de productos procesados. Entonces, al final, juzgar a una persona por llevar una alimentación sana me parece bastante mal cuando no se juzga a ciertas personas por darle a un niño tanta cantidad de porquería y encima mira, te dicen, no, es que yo de esto no como, pero lo compro para mi hijo. sí, Bueno, si tú no lo comes es por, no es que esto no es muy sano, bueno, y si no es muy sano, ¿por qué ¿por se qué lo se lo estás das a tu dando a hijo? tu hijo? ¿Vale? Entonces, al final se gesta ahí en la infancia, se gesta todo. Al igual que también te digo que toda la moda de los productos naturales también va a la gente un poco loca. Es decir, el cianuro también es natural y no es bueno. ¿Vale? El Sí, azúcar es natural y bueno, si te tomas 1 kilo de sí. azúcar a la semana, pues tampoco es bueno. Entonces tenemos que aprender un poco a no juzgar y a tener esa información para cortar bien el rasero. Y a informarnos un poquito. Es que no es, yo creo que no es tan difícil encontrar información de lo que tenemos que comer. A Yo creo día que de la hoy no gente es quiere milagros. No hay claro, milagros. o sea, Hay buena si tú alimentación. llevas 40 años tomando carne a diario, bollería, procesados, cualquier tipo de comida que
que te pones a leer los ingredientes y es de dudosa calidad. O sea, una salchicha de carne a lo mejor tiene un 20%, un 10%. O sea, eso es nada de carne. No te estás Sí. comiendo carne. Lo siento mucho, pero no estás comiendo carne. Estás comiendo conservantes, colorantes, Amigos de aglutinantes. papa, ¿Vale? Entonces, a la gente le resulta más cómodo, ya te digo, comprar algo preparado, la calidad que tenga da igual, pero porque vivimos mal, vivimos sí. pendientes de otras cosas más que de cuidarnos. Mira, Paula, yo llevo a mi hijo al cole, y, que tiene 1 año, ¿vale? Y veo en la guardería a mamás que llevan a sus hijos, que todavía no han desayunado, a las 9 de la mañana, con un zumo de De brick, bote. sí, y unas galletas. ¿En serio? ¿No es más fácil abrirle un plátano y que se coma un plátano? Exacto, y al final eso, ten en cuenta que es repetido en el tiempo. Es decir, tú, hasta que tu hijo pueda ir solo al colegio o se acostumbre a desayunar en casa, ¿qué pueden haber pasado? ¿10 años, 11 años, 12 años? Tú vas a estar durante 12 años sin ser consciente dándole esos productos a diario. O Sí. sea, y al final, de verdad, es que se crea una adicción al azúcar, se crea una adicción como la gente que se adicta al alcohol. O sea, lo que Y no pasa ven, no ven que, el peligro, la gente no ve el peligro que tiene el azúcar. exacto, el problema que es que no Y es está un normal. producto vegetal. Ojo, el azúcar Exacto, es vegetal. es un producto vegetal, un zumo es un producto vegetal. Pero claro, también tenemos que tener un poco de rasero de saber qué calidad de alimentos estamos comiendo. ¿Vale? O sea, yo es lo que te digo, yo puedo decirte, sí, estas galletas tienen mucha, cualquier marketing que se haga, te voy a poner un ejemplo, los Mucha bollicaos. fibra, nada de azúcar. Bollicaos, enriquecidos con fuente de hierro y vitamina B12. Ya, bueno, pero es que para yo tener esa B12 me estoy tomando 80 gramos de azúcar. O sea, Sí, por favor, que la gente vaya luego a la cocina y pese lo que son 80 gramos de azúcar. Eso, dáselo a tu hijo todos los días. ¿Vale? O sea, es que hasta que no lo ves reflejado, no, es muy complicado, es muy complicado. sí, sí que lo es. Pero yo creo que va un poco todo, la comodidad y en la desinformación. Mm, y la gente puede buscar información y encontrarla fácilmente, pero ¿y ponerme a buscar? ¿Y Claro, y lo cómodo que es coger un ultraprocesado? o sea, claro, a día de hoy lo tenemos muy fácil, tenemos el móvil todo el día en la mano, Mm, ¿vale? Pero también hay que saber buscar la información. Evidentemente hay muchas plataformas que yo me he encontrado con muchos estudios de dudosa capacidad, porque evidentemente un estudio que esté financiado, te voy a poner el ejemplo, me he encontrado con estudios financiados por la empresa Coca-Cola. Ahí tengo que aplicar un poco también el sentido común a la hora de interpretar la información. Tengo que cogerla un poquito con pinzas. Y encima ahora también mucha gente que nos dedicamos a la nutrición y estamos titulados, porque siempre lo repito, cuando vas sí, a un especialista en nutrición, por favor, que esté titulado. Y te voy a contar una cosa para que veas hasta qué punto llega la gente. Creo que lo conté en una historia de Instagram y era que conocí a una persona que me comentó que una amiga suya estaba acudiendo a un nutricionista y demás, entonces me alegré bastante porque era una forma de que otra persona más tomara conciencia de su alimentación. Pero me comentó que su nutricionista le estaba pinchando un quemagrasas y le estaba proporcionando unos antidepresivos. Entonces, claro, o sea, antidepresivos, ¿por qué? uff, uff, imagínate cuando, evidentemente, un antidepresivo no lo puede recetar nadie que no sea un psiquiatra. Entonces, yo le dije, permíteme que ponga en duda, primero, de dónde sale eso. Mm, Y segundo, me comentaba que le estaban pinchando un potente quemagrasas. A lo que yo le dije, que sepas que a día de hoy no hay nada legal en el mundo de la nutrición que vaya pinchado. Entonces, claro, al final, por eso siempre digo que es más fácil engañar a la gente que hacerles creer que les han engañado. Y me decía que no, que todo era bien, que era no. Y no, perdona, yo he estudiado nutrición y sé que a día de hoy no hay nada legal que vaya pinchado. Entonces, mmm, pregúntale a esta persona dónde ha estudiado, pregúntale su número de colegiado. Al final, es que son muchas tareas las que tenemos que abarcar y o sea, está todo tan descontrolado que
que salen tantos mitos alrededor de la alimentación vegetal, de la no vegetal, de cómo perder peso, de cómo no perder peso, que al final también la gente tiene que aplicar un poquito el sentido común. Sí, sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que Internet es muy bueno, pero también muy malo. Pero si sabes usarlo y tener criterio. Y O sea, eso claro, es, y es lo que te he dicho. eso es. Yo voy a un nutricionista y me dice que me va a pinchar algo, pues perdóname, no soy especialista a lo mejor, pero voy a poner en duda o voy a contactar con otra persona para que me diga si esto es correcto. Y al final la gente se deja hacer y si encima ven resultados rápidos, ahí es muy complicado entrar a matar, porque luego no les puedes sacar de ahí. Es que no entiendo el por qué, si tú has llegado a un estado como por ejemplo el colesterol que estábamos hablando antes, y a ese estado has tenido que estar muchísimo tiempo comiendo Exacto. mal. ¿Por qué lo quieres quitar en 2 días? Claro, No, o no se sea, puede. evidentemente es algo que tú tienes que tener autocrítica y decir, ¿cómo yo algo que he hecho en 20 años, de verdad creo que lo voy a quitar en 2 días? No, hay que trabajar mucho en eso y es lo que te digo, que venía también con el tema de los suplementos, que mucha gente se aprovecha de eso. Sí, Se sí, aprovecha mucha gente. de venderte el producto, de hacerte creer que lo vas a perder, de hacerte creer que todo te va a ir bien y Sí. luego el problema ya no es el efecto rebote, que muchas veces el efecto rebote es muy, muy grande. Es decir, yo pierdo 5 kilos pero gano 10. El problema es que yo me he encontrado a raíz de esto con muchos trastornos de la conducta alimentaria, con mucha gente con muchos trastornos hacia la alimentación, sea bulimia, sea una obesidad mórbida porque no puede controlar sus emociones hacia la Ujú. comida. Y todo eso sí que es verdad que con una alimentación vegetal no lo tienes porque no te haces adicto. Nunca he visto a nadie que se haga adicto a comer zanahoria, la verdad. No, O sea, no. es que no pasa, es que no pasa. Tú cuando estás adicto a un alimento, estás adicto a unas patatas fritas, a los donuts, a cualquier alimento. Entonces, claro, la alimentación vegetal, aparte de nutrientes, aparte de vitaminas, aparte de antioxidantes, eh, hace que el cuerpo funcione. Es como si tú, en vez de echarle gasolina a tu coche, le echas aguarrás. Sí, claro, es mucho más barato, pero bueno, permíteme que dude que a lo mejor el coche se Un día estropee. explote. Exacto, al final tu cuerpo se estropea. Y, Sí, y, y la alimentación vegetal, una buena alimentación siempre influye en todo, o sea, en que tus articulaciones estén bien, en que tu piel esté bien. O sea, hay gente que le cambia hasta la piel porque afecta a la piel, afecta al intestino. Incluso se ha visto ahora muchos estudios que incluso afecta al humor. Al humor. sí. El hecho de consumir muchos procesados está relacionado con un peor humor y con muy mal carácter. O sea, imagínate hasta qué extremo te puede afectar a largo plazo ese tipo de productos, hasta que cambie tu humor. Sí, mira, Bruji nos dice que le cuesta hacerse adicto a los vegetales. Claro, o sea, al final, evidentemente es un alimento no procesado, que si tú lo cocinas bien y le dedicas tiempo, puedes hacer un plato estupendo y riquísimo y sanísimo y sabrosísimo. Sí, Pero es por esto, porque a la industria que le interesa que tú quieras comprar su producto y su producto es un producto cargado de azúcares, que es lo que le da ese sabor, es lo que le da esa textura, el que tú digas qué rico está esto. y vendértelo más caro, por Vendértelo más supuesto. caro y que lo sigas comprando. Y Mira, que pasen los años. en el supermercado puedes encontrar harina de garbanzo, que es súper buena para muchos platos, y también puedes encontrar snacks hechos de harina de garbanzo. Y te sale muchísimo más caro los snacks que la harina de garbanzo. Exacto, a lo O mejor, comprar garbanzos. Es decir, te exacto, voy a vender los garbanzos lo más caro que pueda. a lo mejor con un paquete de harina de garbanzos tienes para hacerte 5 paquetes de snacks. Sí, Pero no sí. queremos dedicar tiempo, no queremos, la gente no quiere y es verdad y eso te lo encuentras. No, es que yo vengo muy cansado de trabajar. Bueno, ya, pero es que al final hay que priorizar. El trabajo, pues es el trabajo, sí, pero tu salud es tu salud. Y el que dediques tiempo a ti, igual que dedicamos tiempo a cuidarnos el pelo, a cuidarnos todo, a cuidar nuestro coche, a cuidar a nuestros hijos, que por eso te decía que muchas veces pensamos que los cuidamos, pero no. Porque tú imagínate, 12, 13 años consumiendo todos los días productos procesados. O sea,
Cuando no te estás preocupando de la calidad de ese alimento, permíteme que piense que no quieres, que no cuidas a tus hijos. De manera inconsciente también te lo digo. Y por supuesto, también estamos hablando mucho de los donuts, que por supuesto, los tenemos ahí como un gran ejemplo, pero se nos olvida que las galletas también es un tipo de donut. Claro, o sea, al final todo lo que venga procesado con grandes cantidades de harina y grandes cantidades de azúcar y grandes cantidades de grasa, eh, lo que se considera un procesado es algo que tenga más de 5 ingredientes y que sean ingredientes de poca calidad, ¿vale? O sea, si yo tengo un producto que lleva 20 tipos de ingredientes, ¿vale? Y te voy a contar otra anécdota. Cuando la gente le da a los niños yogur con trozos de fruta, ¿vale? Sí, Un melocotón, un solo melocotón, sirve para hacer 10 yogures. toma ya. Imagínate, quiero decir, no es una ración de fruta, son No. 2 trozos, 3 trozos de melocotón por yogur. A lo mejor es más fácil que dediques un minuto de tu vida a pelar y cortar un melocotón. ¿Vale? O sea, al Sí, final tenemos sí. que intentar ver qué es lo que comemos. Ya te digo, o sea, ¿tú le darías un trago un trago a una botella de lejía? No, ni No, de coña. pues al final esto lo que hace es causarte problemas, pero no a plazo inmediato como la lejía, sino cuando pasan 10, 15, 20, 30 años. Paula, nos preguntan por aquí, Penélope, que qué pensamos de la dieta cetogénica. Yo sé que hay dieta cetogénica vegetariana. Mm, No la he Sí, probado, no sé mucho, pero sé que hay gente que la está haciendo, incluso vegana. Incluso hay sí. gente que la está haciendo vegana. A ver, sí que es verdad que Mm, nosotros intentamos no catalogar, por lo menos yo en la forma de trabajar que tengo, intento no catalogar las alimentaciones como dieta, ¿vale? O sea, al final la dieta es un concepto que se ha creado en la sociedad para que tú establezcas un plazo de tiempo para conseguir un objetivo, que probablemente no suele ser muy realista, la verdad, porque perder 5 kilos en un mes, pues bueno, depende, veremos luego qué te pasa. La dieta cetogénica para mí es una estrategia más, es decir, es una estrategia en cuanto a pues muchos tipos de alimentación, alimentación baja en carbohidratos, alimentación cetogénica, ¿vale? Es una estrategia más que sirve en muchos casos, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, sí que es verdad que como suelen tener asociado una resistencia a la insulina, que es decir, que el carbohidrato no se tolera bien, sí que se recomienda mucho y funciona muy bien. Y también se ha visto que en niños hiperactivos también funciona muy bien, por lo que te estoy comentando del azúcar, porque al mm, mantener una dieta cetogénica el consumo de azúcar prácticamente es nulo. claro. Entonces sí que se ha visto que en ciertos aspectos y en ciertos periodos de tiempo, o por ejemplo en la fase cuando estamos en el ciclo ovárico durante la semana que tenemos la regla, sí que es verdad que una alimentación más cetogénica puede beneficiarnos un poco más en cuanto al sistema hormonal, porque en ese momento las hormonas están muy, 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 muy variadas. Como plan único y dieta milagrosa, no. O sea, igual que la dieta de la alcachofa, la dieta cetogénica, la dieta paleo, ninguna de ellas es nada de milagro, sino Ujú. que puede adaptarse como estrategia a según qué objetivos. Evidentemente, yo en deportistas también he planificado fases de planes cetogénicos para un par de semanas. También tengo que decir que la dieta cetogénica al principio es muy dura de seguir porque necesita un periodo de adaptación de mínimo 21 días. Por lo que te comento, estamos tan acostumbrados a consumir carbohidratos, azúcar, carbohidratos, carbohidratos, que tu cuerpo lo que utiliza son carbohidratos para sobrevivir. En el momento se Sí, los quitas de golpe y le das otra cosa, el cuerpo no está acostumbrado. Entonces, es una planificación que también hay que supervisarla mucho porque puede dar mucha fatiga, puede dar cefaleas, vómitos, vértigos, porque en la mayoría de los casos no está bien planificada. Pero si encima esa dieta cetogénica también puede ser vegana, por supuesto, de hecho, la mayoría de cosas que se recomiendan o que yo recomiendo en las dietas cetogénicas, intento que sean en su mayoría de origen vegetal. ujú. Aguacates, Almendras, almendras, coco, nueces, coco, aceite de coco, muchos productos que sí, sean la mayoría de origen vegetal. O sea, la dieta cetogénica vegana o vegetariana
sí funciona bien, sí, pero al igual que la no vegana, sí está bien planificada y no sirve para todo el mundo, porque no todo el mundo se adapta correctamente. Sí, y también hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que acudir a un nutricionista porque el mismo peligro tiene la dieta cetogénica que te la encuentras en internet con una lista de lo que puedes comer y lo que no. Bueno, pues Exacto. si eso no está bien planificado, va a ser mala. Claro, porque al final trabajamos con comida y yo necesito saber o sea, cuando nosotros medimos un parámetro, es decir, el peso, hay muchos factores que influyen, evidentemente, sobre todo en las mujeres sí que es verdad que influyen mucho, por ejemplo, dependiendo de la fase del ciclo ovárico que estemos, retenemos más líquidos, retenemos menos, nuestros ligamentos están más sensibles a sufrir desgaste, el descanso es muy, muy importante, o sea, el descanso influye en un 20-30% en cómo me voy a levantar. Si yo descanso mal, probablemente al día siguiente voy a consumir más cantidad de procesados porque voy Sí, a tener más hambre y voy a tener más apetecen ansiedad, mucho más, ¿verdad? Apetecen muchísimo más. voy a tener más estrés y encima el estrés del que no he descansado se me va a prolongar al día siguiente. Entonces, tenemos que trabajar con todo Ujú. lo que podamos evaluar y al final no podemos evaluar un único parámetro. Hay que evaluarlo todo. Pues no sé, creo que te lo he comentado todas las dudas que tenía. No sé Sí si que es lo más alguien habitual. más tenía, tenía tam- dudas. también es que ya te digo, son las más vistas, sobre todo en consulta. Y Ujú. yo he tenido bastantes casos de gente que a lo mejor a día de hoy no es 100% vegana, pero sí que hemos estado llevando una transición. Y en concreto hay una persona que tengo que perdió bastante peso porque cambió radicalmente su alimentación y se dedicó a hacer entrenamiento de fuerza. Entonces, claro, yo no puedo achacarle a que, no puedo decirle que todo lo que ha conseguido es únicamente por la dieta. Evidentemente la dieta es una parte muy grande y por eso siempre, siempre, nunca me cansaré de repetir que hay que acudir a un profesional Sí, titulado, que nunca hay que creerse nada de lo que te digan en la tele, que al final, recuerdo hace una semana creo que fue, subí un vídeo a las historias donde salía una chica publicitando unas mallas push-up y sí, sí. mientras la vestían se le veía como le colocaban unas prótesis de silicona en el culo para darle más volumen. O sea, eso es toda la vida. O sea, todo lo que nos proyectan a través de las pantallas, de la televisión, de las revistas, todo es eso, es ficción. O sea, es ficción y de hecho siempre hago ese recalco, que acudáis a un profesional, que veáis su titulación, o sea, que tenga un grado en nutrición y dietética o un FP en dietética, ¿vale? O sea, más que nada porque también algo muy importante que me han venido en gente vegetariana es que yo no creo que me falten nutrientes porque tomo Herbalife. Bueno, tenemos casos y hay diagnosticados y de hecho la gente si se puede meter luego en Google puede buscarlo, eso no está censurado. Ha habido mínimo entre 20 y 30 casos de intoxicación y fallo renal y fallo de hígado por productos de Herbalife. Vaya Entonces, o tela. sea, fíjate hasta el punto que la gente desconoce lo que se come. Y lo más sano y lo menos procesado que viene sin empaquetar, sin procesar, que es la verdura, las legumbres, los cereales, siempre le ponemos pegas. Sí. Bruji nos dice, ¿y qué me decís de la gente que con un cursillo de 3 meses se aventuran a decir que son nutricionistas y hacen dietas? Los Sí, mismos, los un, mismos. Ya te digo, un los ejemplo, primeros que no lo cumplen son, por ejemplo, hablando pues de eso, de Herbalife, que es la gran estafa piramidal que todo el mundo conoce. Esa gente no es nutricionista, es decir, tú puedes haberte graduado en economía y empresa, ¿no? O en dirección de empresas, y tú puedes trabajar perfectamente en esa empresa porque te hacen un curso de un par de semanas y para ellos estás capacitado totalmente para hacer eso. Y al final, o sea, pensadlo bien, es que es tu salud. O
sea, ¿tú irías en algún momento a que te hiciera un empaste, que te diga el mecánico de toda tu vida? No, no te preocupes, que es que yo he hecho un cursillo de hacer empastes, vente al taller, pásate por aquí y yo te hago el empaste. No se nos ocurriría en la vida, ¿verdad? O sea, No, pero aún hay gente que se fía de, de sí. No solo Herbalife, había otras tiendas así verdes también que vendían muchísimos productos sí, suyos. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, sí, pero pero de esas da igual, hay muchas. Lo que eso, pasa que ya te ¿vale? digo, son Y bastante desconocidas. entrabas en la tienda y tal cual entrabas, preguntabas que querías adelgazar y te sacaban el típico folio con lo que tenías que comer y los Exacto. productos que tenías que comprarles. Exacto, sin saber nada de ti, sin saber cómo duermes, qué comes, qué te gusta, qué no te gusta. O sea, al final, yo no puedo trabajar con una persona poniéndole lechuga o espinacas si a mí me dice que no le gustan las espinacas, porque por más que se las ponga, no se las va a comer. Yo al final, hay mucha gente que no le gustan muchas cosas y yo hago un cribado, es decir, si no te gusta el tomate, ¿por qué te voy a poner una ensalada de tomate si no te la vas a comer? Lo más probable es que en vez de comerte eso, te saques una hamburguesa de la nevera y te la comas, porque no te gusta Claro, lo que yo te estoy poniendo, claro. ¿vale? Entonces, por eso siempre digo que cuidado con todo esto, que hay mucha gente que no, que ha hecho un curso de nutrición de un mes y ya te digo, yo me saqué la carrera, que son 4 años, hice un máster de un año y ahora estoy haciendo otro máster de otro año y, y día a día aprendo. O sea, y tengo mucho cuidado cuando una persona se pone en mis manos porque es su salud. O Ujú. sea, al final, cuidado porque es tu salud. Es que no somos conscientes del alcance que tiene poner nuestra salud en manos de una persona que no tenga conocimientos y no tenga el cuidado de saber si tenemos alguna enfermedad, si tenemos alguna alergia, si algo no nos gusta, si tenemos un trastorno de la conducta alimentaria. Es que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y da igual que seas vegana, vegetariana, omnívora, da Exacto. exactamente Sí que es igual. verdad que ya es lo que siempre digo, cuantos más vegetales comas, mejor, porque es un producto que no está procesado, que en principio no tiene por qué sentarte mal, salvo algún problema crónico, pero y te va a aportar muchos beneficios, pero no creo que la gente sea consciente ni de que lo que está en juego es su salud, ni que a largo plazo eso puede causarle muchos más problemas que llevar una alimentación vegetal. O sea, no te Mm. van a faltar minerales, no te van a faltar nutrientes, no te van a faltar proteínas, no necesitas suplementarte, simplemente necesitas comer lo que te guste y que sea en forma vegetal. Y sobre todo pedirle a la gente que no juzgue, que no juzgue. Yo ya te digo, yo suelo comer carne de vez en cuando, sobre todo pescado. Y alguna vez he salido a cenar fuera y sobre todo cuando sales a cenar fuera, pues ya te digo, la gente, pues una hamburguesa, una pizza. Yo muchas veces he salido a cenar fuera y me he pedido una ensalada, pero porque en ese momento no me apetecía una hamburguesa, me apetecía una ensalada. Y al final te miran así raro como diciendo, uy, ¿te pides una ensalada un sábado por la noche? Sí, me apetece, me encanta y me la quiero comer porque es lo que me apetece. Sí, eso es. Eso es. Es que a veces la presión social también hace que comamos mal. Es muy grande la presión social. Por eso siempre digo que antes de juzgar a nadie, ¿por qué no miramos nuestra alimentación? ¿Vale? O sea, y ya te digo, hasta que yo invito a toda la gente que ha estado hoy aquí viéndonos a que coja una libreta y a lo largo de la semana apunte todo lo que ha comido. Y se sorprenderá, Y se luego que nos lo sorprenderá. cuente. Ya Porque que estamos, luego, que nos lo porque, cuente. exacto, que nos lo cuenten, porque al final yo tengo gente que me dice, no, yo me como un donut a la semana. Ya, pero es un donut a la semana, 2 pizzas a la semana, vas sumando y al final te dicen, ostras, es que me paso el día comiendo marranadas. Claro. Pero en ese momento tú no te das cuenta. Entonces al final hay que hacer un poco una perspectiva muy grande y lo que digo siempre, es tu salud y a largo plazo lo agradecerás. Y es donde vas a vivir. Es que tu cuerpo es donde vas a vivir. Y Claro, y ya te siempre. digo, o sea, casos es algo que la gente no lo entiende, o sea, que es lo que vuelvo a repetir, el 80% de los tratamientos donde te dan, tengo hipertensión, bueno, pues una pastillita ya de por vida, tengo Sí. diabetes, insulina de por vida.
todos esos tratamientos se pueden evitar simplemente cambiando de alimentación. No hace falta grandes esfuerzos. Solo contactar o tener a un profesional al lado que sepa de lo que habla y Sí, tener eso es. ganas. Un profesional que sepa de lo que habla, porque durante el embarazo yo tuve problemas con la tensión. ¿Y sabes lo que me dijeron? Que no comiera nada con sal. Estuve buscando información y el azúcar también da problemas cuando tienes tensión, la tensión Exacto. alta. Exacto. Mira, el azúcar suele dar problemas tanto en tensión como en colesterol por una cosa muy simple. Y es que el azúcar acaba creando en las arterias como se queda como una sustancia pegajosa, ¿vale? Y se queda pegada a las arterias. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ese azúcar pegado a las arterias hace un efecto velcro con el colesterol y con muchas sustancias. Entonces, al final, muchos problemas. Yo conozco gente que tiene hipertensión y tiene colesterol y me dicen, no, es que no estoy comiendo nada de grasa saturada, no estoy comiendo tal. Y lo primero que yo le digo es, deja de comer bollería y deja de meterte en el cuerpo 100 gramos de azúcar diarios. Y entonces verás cómo a largo plazo te baja el colesterol. ¿Vale? O Claro. sea, yo he visto gente que en un vaso de leche se ha puesto 4 dedos de azúcar. Sí, más el ¿Vale? O sea, colacao. y ya te digo, y hay gente de aquí del chat que sabrá de quién hablo. O sea, y te digo, en casa de Herrero, al final, Cuchillo o sea de palo. yo veo a mi padre ponerse 4 dedos de azúcar en un vaso de leche y yo digo, papá, por favor, pero es que luego, claro, y luego me dices que te preparo un guiso así, unas berenjenas rellenas y me pones el grito en el cielo porque la berenjena, veas tú que ahora cuánta comida y te estás poniendo 4 o 5 dedos de azúcar más el Nesquik, más todo lo que te pones en el vaso de leche. O sea, Sí. la gente tenemos al final un problema con un plato que lleva verdura y puede llevar carne, puede llevar un poco más de aceite o menos. Pero luego lo que realmente nos da ese problema no lo vemos. Mira, te voy a leer comentarios, ¿vale? Dice, Vale. uno, sé de gente que hacen una dieta de comer una vez al día y solo carnes y se beben la cerveza con sal. Por eso siempre digo que o sea, es que son locuras, de verdad. El cuerpo es sabio y el cuerpo si tiene que perder peso lo perderá y si lo tiene que ganar lo ganará. O sea, el cuerpo yo siempre digo que es como un niño de 3 años pataleando para que le compres un juguete. Uh -huh. Y el cuerpo va a conseguir ese juguete, que es que le des comida. O sea, el cuerpo tiene que funcionar. Si yo no le pongo gasolina al coche, el coche no va a funcionar. Tu cuerpo es igual. Y el cuerpo es un niño de 3 años. Y el cuerpo cuando quiere comida, por H o por B, puede pasar 2 horas, 3 horas, un día, 2 días. Pero te digo que la va a conseguir. Y cuando la consiga va a ser peor, porque es cuando vas a poder desarrollar ansiedad y un trastorno de la conducta hacia muchos alimentos. Mira, otro comentario nos dice, paso de apuntarlo que como súper mal. O sea, ya lo sabes. Bueno, por lo menos Ya hay lo gente que sabes, es pero... consciente, ¿vale? Hay gente que es consciente y entonces eso, quieras o no, es un paso, porque hay mucha gente que no es consciente. Luego, otra amiga nos dice, hay un montón de cosas que se curan con una buena alimentación. Yo lo noto desde que me cuido más. Exacto. A ver, la palabra también quiero extrapolar y limitar un poco la palabra curar, porque también hemos visto a mucha gente que se ha aprovechado de muchas enfermedades para decir que X cosas curan. ¿Vale? Es Sí. decir, pues la dieta alcalina cura el cáncer. No, perdona, no te va a curar el cáncer. Pero probablemente una alimentación rica en vegetales va a hacer que tu cuerpo funcione mejor y que tu cuerpo no tenga problemas y que a largo plazo eh, esos problemas tú los evites. Por eso te decía antes, el 80% de las enfermedades no transmisibles, tipo diabetes, hipertensión arterial, son revertibles, pero son revertibles con alimentación. Tú con la medicación lo que estás haciendo es paliar una consecuencia que es el síntoma, pero no estás erradicando esa enfermedad. Y eso cuesta más de 100 millones de euros a la sanidad pública. O sea, imaginaros también el dinero que supone que los profesionales sanitarios que no somos nutricionistas no estén concienciados, porque hay muchos profesionales sanitarios que no se conciencian con esto. ¿Vale? De hecho, te voy a poner ejemplo. En el hospital donde yo hice las prácticas, había
3 nutricionistas para todo un hospital. O sea, imagínate. No se le está dando importancia. No se le está dando importancia a lo que nos metemos en el cuerpo. Exacto, o sea, por eso digo, cuando ahora también con todo el tema de las vacunas, me recuerda mucho a todo esto. Nos estamos peleando que si las vacunas nos están metiendo, que si cuando el prospecto del paracetamol que tiene más efectos secundarios que otros, pero es que al final en tu día a día estás metiendo más porquería en el cuerpo que a lo mejor con una vacuna o con un paracetamol un día que te duela la cabeza. Sí. Y eso no lo tenemos, o sea, hasta que no se entienda que la nutrición es salud a largo plazo, yo creo que la gente no va a ser consciente de eso. Es un poco difícil. Creo que vamos por el buen camino, pero... Claro, y nos dicen ahora, no escuchamos al cuerpo cuando es listo y te dice lo que le sienta mal, correcto. Y esto pasa mucho en los niños porque tendemos a decirle a un niño que tiene que comer. Y a lo mejor el niño no le apetece comer más. Es decir, vamos a extrapolar la situación a la vida adulta. Nosotros vamos a un restaurante y pedimos varios platos de comida. Y llega un momento que decimos, oye, mira, es que no quiero más porque es que estoy hinchadísima, no me lo voy a terminar. Eso es lo mismo que hace un niño. ¿Por qué a una persona adulta se le consiente y a un niño que probablemente a lo mejor el niño coma bien, coma sus verduras, coma sus frutas, no se le consiente? Yo he tenido a un niño que muchas veces me decía, Paula, yo no me quiero comer los macarrones o no me los quiero acabar. Pero a lo mejor ese niño, después de no quererse terminar el plato de macarrones, se comía 3 mandarinas y un plátano. Entonces tú decías, bueno, si no se quiere comer los macarrones, que no se los coma. Se está comiendo 4 piezas de fruta de una sentada. Entonces, también hay que escuchar mucho a los niños. Y es igual que eso juega mucha manipulación, sobre todo con el tema de los vegetales, porque desde niños los estamos adoctrinando para algo malo. Mucha gente, y los que estamos aquí seguro que o nos lo han dicho o lo hemos dicho, si no te comes las verduras, las tendrás para la cena. Si no te comes la fruta, no vas a tener chocolate o no vas a tener postre. Estamos haciendo que un niño asocie el comer una verdura, que es algo que debería comer, con un hecho traumático para él, que es no recibir postre o no recibir helado, o si te lo comes te voy a dar helado. ¿Cuántas madres he oído yo? No, yo les trituro las verduras y se las meto como salsa y así no se entera. No sabe que lleva verduras. ¿Por qué se las tiene que triturar? ¿Por Pero qué el se las niño al tiene que final esconder? no va a aprender a comerse esa verdura. No. Hay que intentar, evidentemente, que el niño decida y llegará un momento en que el niño comerá verdura. Hay muchas maneras de ayudar a un niño o enseñarle a comer verdura. Pero ya te digo, cuando desde el momento en que desde tan pequeños se nos educa en ese sistema de si no comes no tienes postre, si tienes que comer menos porque mira qué gordita estás, todo eso, al final, en la edad adulta, lo que no podemos pretender es tener conocimiento de nada, porque desde pequeños nos han arrasado con las palabras dieta, con la palabra chocolate, con todo eso. Entonces, además, es sorprendente que lo tienes clavado a fuego ya. Y ves el plato, no quieres comer más, pero tienes aquí clavado a fuego o te terminas todo lo que hay en el plato o no te vas a jugar. Por eso digo que si yo voy a un restaurante y decido en un momento determinado que no quiero comer más porque estoy hinchada, ¿por qué tengo que obligar a un niño a comerlo? Si a lo mejor ese niño de verdad no quiere comer más. Entonces, por eso siempre digo que el trabajo hay que hacerlo desde pequeños. Modificar todo esto en la edad adulta es posible, porque es posible, pero es mucho más complicado, porque llevamos muchos años, 20, 30, 40, 50 años, con muchas creencias, con muchos malos hábitos, con poca actividad física y todo eso hay que trabajarlo desde pequeños. Y sobre todo, inculcarles la alimentación vegetal, que coman verduras, que no asociar la verdura a un castigo, porque siempre la asociamos a un castigo. Sí. Y al final, ese castigo para un niño o para una persona adulta puede significar un cambio en su salud. Sí, pero sobre todo eso lo tenemos que hacer los adultos. Exacto. Mira, yo sé de ejemplos de madres que, no sé decirte, es que a mi hijo no le gustan los guisantes. Bueno, es que a lo mejor hoy no le gustan los guisantes,
es que hoy no quiere guisantes. Por eso no dejes de dárselos ya para siempre. O ¿No? intenta plantearlos de otra manera que les resulten más Exacto. apetecibles. Hay muchas maneras, pero es lo que volvíamos a hablar desde el principio, que tenemos una comodidad que no queremos soltar. No, Para mucha gente es más cómodo freírle unas varitas de merluza que tardas 2 minutos que intentar buscar algún tipo de receta o algún tipo de sí, consejo nutricional que te sirva para que tus hijos coman fruta o coman verdura o coman legumbres o coman cosas nutritivas. sí. Y comer igual que ellos. ¿Por qué no? Exacto, ¿Por porque qué no no? comemos Si igual. ellos tienen que aprender todo de nosotros. Los niños todo lo tienen que aprender de Claro, nosotros, por nuestros eso hijos. siempre al final es lo que yo le digo a los padres, si tú no te lo comes, ¿por qué lo compras para tu hijo? Porque además el argumento que te dan es que no, es que yo esto no lo como porque engorda, porque no es sano. Bueno, y si sabes que no es sano, ¿por qué se lo estás dando a tu hijo? Claro, al final eso es un pensamiento que hay que reflexionar mucho. Hay que reflexionar mucho sobre por qué le doy a mi hijo algo que yo considero que para mí no es sano. Incluso, date cuenta, cuando vas a un restaurante siempre tienen menú infantil. Sí, Menú infantil, nuggets rebozados, espaguetis, patatas fritas, pizza. patatas fritas, pizza. Entonces, claro, no podemos pretender tampoco que un niño coma sano si tampoco, al final, la nutrición implica muchos sectores, implica a la restauración, implica a los médicos, implica a enfermeros, implica mucho personal que no está a favor de obra. Y también a veces, mira, Zaira nos dice que les falta ideas, que le falta idea de una cena sana. Para mí una cena sana es hacerme una tortilla francesa. Exacto. Y rápida. Claro, o sea, al Y no final, pasa nada mira, por comer más de un huevo a la semana. Que claro, ese también es otro mito. mira, al final yo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Yo ayer no tenía muchas ganas de cocinar, abrí una lata de atún, un poco de lechuga que quedaba por ahí, 4 tomates cherries, unas nueces peladitas y eso me costó 2 minutos y medio de reloj, no me costó Sí, más. sí. En mi caso, en vez del atún, yo le habría puesto o un huevo duro o, Exacto. o un poquito de queso O un o, in- poquito de o tempe o de tofu incluso, marinado. incluso he empezado a probar la soja texturizada que realmente ya está cocinada. No pasa nada porque la Claro, eches un claro, la puedes poquito en comer la cruda. ensalada como si Es fueran unos como frutos si fuera secos. la cebolla caramelizada, por ejemplo, la cebolla frita que solemos poner, que está muy crujiente, Sí, la sí, soja texturizada es lo mismo. sí, sí, eso es. Y yo no lo sabía que Entonces, se podía comer así tal cual, tal claro, cual porque viene del ya sobre, está hasta que la cocinada, probé. lo que hacemos es hidratarla luego, pero al Sí, final la podemos tomar así. Y son cosas que el más mínimo cambio, o sea, no me hace falta, para hacer un plato sano, no me hace falta estar 1 hora cocinando. Si me apetece, puedo estar 1 hora cocinando. Pero si no, siempre puedo comprar cosas que me sean fáciles de abrir, de manipular y de hacer en un par de minutos. Y sobre todo la gente que tiene hijos, que es muy complicado porque tienes que estar en todo y al final acabas dándoles algo que no es sano por, por no requerir de ese tiempo. y también lo que veo es que hay mucha gente que tiene metido en la cabeza que en todas las comidas hay que comer o pescado o algún producto animal. Y no, no hay por qué. No, no tiene No por pasa qué. nada. Eso, quiero decir, al final es lo que volví a comentar. Siempre que haya una buena base de verdura y legumbre o algún cereal, incluso te puedes hacer una ensalada de verduras con arroz por la noche y la gente pone el grito Sí. en el cielo porque estás comiendo arroz por la noche. Pero luego te vas a un restaurante y te tomas una pizza o te tomas un risotto. Entonces, claro, ¿por qué no te puedes tomar ese arroz con una ensalada en tu casa? ¿No? Y si te fijas, los vasitos estos que vienen de arroz de 1 minuto Sí, de 1 minuto son son sanos, una maravilla. Y son una maravilla. si encima son los de arroz integral, que queda más blandito el arroz, porque a mí, por ejemplo, Ujú. el basmati lo he notado más duro, Sí. el integral queda muy blandito y es que yo hay veces que incluso hago el arroz a la cubana con eso. Abro un Mm. vasito, hago un huevo a la plancha y le pongo un poco de tomate. Eso me cuesta menos de 5 minutos. Sí, O sea, sí. Y no, tampoco ensucias mucho
la No, cocina, que hay quien me no, dice que es que entonces, luego hay que... al final, quiero decir, al final también los nutricionistas, más allá de hacer dietas, enseñamos a comer bien. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos llevando muchas consultas únicamente para enseñar a las mujeres a cómo manejarse en la alimentación durante el ciclo menstrual. O sea, el hecho de que tú tengas la regla puede variar los alimentos que toleres. Toleramos peor los carbohidratos y la dieta cetogénica, en ese caso, como decía antes, puede ser más beneficiosa o más alta en grasas y más baja en carbohidratos. Entonces, al final no tenemos que pensar en la nutrición o en la salud como solo una dieta, sino el quiero aprender a comer, quiero saber cómo gestionar mi alimentación, quiero aprender a cocinar, quiero aprender a cómo hacer una lista de la compra, quiero saber leer etiquetas de productos, quiero saber alimentarme según en qué fase del ciclo de ovulación estoy. O sea, abarca muchas cosas. El hecho de que una persona pueda modificar su alimentación según en la fase del ciclo menstrual en la que esté, o sea, es algo que nunca pensaba que yo iba a aprender. Y es, o sea, es tan interesante ver cómo una mujer puede encontrarse mejor simplemente en la semana de la regla. Estoy con la regla y sé que estos alimentos me sientan peor. O sea, o en otras fases, por ejemplo, cuando tenemos la regla, sí que es verdad que el músculo está más débil y hay más tendencia a sufrir problemas en los ligamentos. Y entonces, al final, todo eso, si no sabes manejar tu alimentación, ni siquiera en un periodo ovárico, el resto se hace muy complicado. Sí, lo sé, lo sé. Sé que nos apetece mucho dulce, pero precisamente lo dulce es lo que puede Es provocar que te duela más la regla. exacto, exacto. O sea, duele más porque el consumo muy elevado de azúcar lo que hace es generar en el cuerpo una inflamación que nosotros no vemos porque es una inflamación de dentro del cuerpo. Es igual que cuando te das un golpe en la mano y se te inflama. ¿Qué pasa? Que al producirse esa inflamación hay más dolor. Mm, Y además el sistema inmune lo que hace es que detecta una infección y intenta atacarla, porque él detecta una infección, no sabe una inflamación, no sabe de dónde viene, pero voy a atacarla. Y nuestro cuerpo está luchando contra algo que no debería de luchar, ujú. mientras podemos estar en algo que debería de estar luchando. Por eso también, incluso en la fase de la regla, solemos estar más cansadas, solemos coger más resfriados con facilidad, infecciones por herpes, por ejemplo, o incluso Dolor infecciones. muscular puede ser también. ¿El Dolor qué? muscular. Dolor Sí, muscular. dolor muscular porque se produce una inflamación de lo que es el cuerpo. Incluso más infecciones de orina se ven. ¿Por qué? Porque Ujú. tu cuerpo está luchando con una inflamación que tú podrías haber evitado simplemente evitando ese azúcar. Por eso al final tu cuerpo lucha contra lo que puede y que Ujú. tú le estés dando alimentos de mala calidad para el cuerpo es un estrés contra el que tiene que luchar. Mira, Noelia nos dice que a ella la keto vegetariana le está ayudando un montón con los problemas de estómago. Pero Noelia, yo creo que por lo que te conozco, que te está siguiendo un nutricionista. Creo que se la han mandado un nutricionista a ella. Puede ser, es posible, sí. Quiero decir, cualquier nutricionista que valore un poco que en ese estado muchas veces y sobre todo en los problemas de estómago lo que se hace es un poco ensayo-error, ¿vale? Muchas Ujú. veces los problemas de estómago son tan diversos que no hay una solución y no hay un diagnóstico muy claro. Entonces, jugamos un poco al ir probando. Yo tengo una persona que hace un año está conmigo por un colon irritable. Un colon irritable es una enfermedad crónica muy fastidiada porque lo que hace es cargarse prácticamente todas las células que tenemos en el colon. Ujú. Y a raíz de eso le surgió una intolerancia a la fructosa y a la lactosa. O sea, imagínate cómo le puede sentar a esa persona. Es que era muy complicado que se alimentara porque decía, es que no puedo comer nada porque todo me Ujú. sienta mal. Y a día de hoy, todas las frutas que hace un año no podía comer, las está pudiendo comer sin que le sienten mal. Ya ves. Entonces, y esa persona venía en un principio por un problema de que quería perder peso. Entonces, claro, o sea, tenemos que focalizar en que, perdona, perder peso no es tu problema principal, es que te estás
te estás reventando el intestino y eso te está generando una intolerancia, unas intolerancias, que en este caso eran dos, que no eran la causa de tu problema, sino una consecuencia. ¿Qué es lo que no se ataja? Tengo una intolerancia a la fructosa, bueno, pues no comas fruta. Claro, evidentemente no comas mucha fruta, pero si no trato el problema de base, que es un problema intestinal, no voy a poder hacer nada. Sí, sí, nos dice Noelia que sí, que le lleva a un nutricionista y lo que tú me estás comentando, que a base de pruebas han encontrado la tecla, que era lo que... Exacto, al final es un ensayo-error y acabar dando con lo que mejor le sienta a esa persona. Hay gente que tiene colon irritable y tolera las acelgas y hay gente que tiene colon irritable y no tolera las acelgas. Al final también hay diferentes grados de tolerancia en este tipo de enfermedades y es lo que digo siempre. Yo conozco a gente que saca una dieta de un cajón y bueno, hay que valorar muchas cosas. Hay que valorar que una persona sea vegana, hay que valorar que una persona siga otro tratamiento, hay que valorar muchas cosas. No sé si la gente tiene alguna duda más. Yo creo que podríamos estar aquí hablando horas, ¿verdad? Claro, es que al final la respuesta corta en la nutrición es depende. Sí, Porque hay sí, tantas cosas que valorar, que sí. ver, que investigar, que al final depende. O sea, depende y no se puede generalizar. Probablemente un problema que tenga una persona y otra persona tenga el mismo problema, ya te digo que no lo podemos mantener igual. No podemos tratarlo de igual manera. No. Y hay que quitarnos los mitos de la cabeza, Exacto. ¿verdad? Los mitos, sobre todo, por favor, comed muchas frutas, muchas verduras, muchas legumbres. Ya veréis que os vais a encontrar genial. Y sobre todo, si no sabéis cómo hacerlo, acudir a un nutricionista. Huir de las dietas de cajón. Exacto. De las dietas de cajón, de todo lo que te prometa bajar de peso en X semanas vas a perder X kilos. Todo eso, todo lo que vaya en sobres, mejor evitarlo. Sí, ya está Y bien de tanto hay que batido tirarse sustitutivo. a ir a la verdulería y cargar verdura y cargar fruta y cargar legumbres. Y Y con eso además, puedes hacer muy buenos platos. y cuando te acostumbras a no comer tantos dulces, resulta Te que el sabe mejor. paladar se te vuelve a se te cambia y está todo mucho más bueno. Lo que antes no te gustaba, la Exacto. manzana te parecía Porque insípida. claro, lo que hace nuestro cerebro es, tú me estás dando esta cantidad de azúcar. Yo ahora, es como la droga. Llega un momento que tú necesitas más cantidad de azúcar para sentir el mismo placer o el mismo sabor. ¿Qué pasa? Que Sí, evidentemente una manzana no tiene la misma cantidad de azúcar que 5 donuts. no. Entonces, el umbral va aumentando, va aumentando. Es como la droga. Al final llega un momento que necesitas más dosis para obtener el mismo sabor. Y eso va aumentando y genera un efecto cíclico que es bestial. Tenemos mucho que aprender, Paula. Mucho que aprender, así que ya os iré contando cositas según vayamos teniendo proyectos, pero ya os digo que el proyecto de mujer que llevamos, que es alimentación en el ciclo ovárico, o sea, merece mucho la pena porque que pronto haremos una charla sobre eso, porque, o sea, saber alimentarte durante tu ovulación, durante tu regla, durante tu todo, que al final es tu vida a ciclos, vas a ciclos. O sea, eso te lleva por un camino increíble. Para mí esta charla está siendo muy amena, estoy aprendiendo mucho, Paula. Para mí también llevamos ya 1 hora y media Sí, aquí imagínate si nos han dado 4 o 5 mitos, imagínate si ostras. llegamos a meter más. Y mira que yo creía que quizá 5 mitos iba a ser pocos, ¿eh? Y todo lo que hemos hablado, quizá tengamos que hacer más programas de estos. Pues No lo sé. puede ser que nos conteste nuestra audiencia y que nos digan qué les ha parecido. Eso espero, eso espero. Pues nada, creo que va siendo hora de hacernos algo de cenar Sí, sano, sí. Algo sano y rápido. algo sano, rápido, con muchos vegetales, con mucha frutita Correcto. y hablamos más en otro momento. Muy bien, corazón. Gracias a todos los que habéis estado allí, por aquí. Exacto. Muchas gracias por Muchas preguntar gracias. y por hablar con nosotras.
Hasta luego. Adiós, guapas. Chao. Chao.